es un regalo gratuito de Dios. ¿Qué me cuesta a mí? ¿Qué le cuesta a usted? ¿Le cuesta? Solamente le cuesta decir sí. Nada más. ¿Cuánto cuesta decir un sí? Nada. Sí. Porque Dios nos ama. Dios ha hecho lo posible para que nosotros podamos salvarnos. Volvamos al pensamiento. Estamos viendo al borde de la crisis final. Necesitamos comprender esto. ¿Cuáles son las señales que anuncian el fin? Como dije al comienzo, quizá para muchos simplemente es un repaso. Sin embargo, es importante. El apóstol Pedro dijo, por esto yo no dejaré, por eso yo no dejaré, ¿cómo dijo? Y amonestado siempre. Aunque vosotros, aunque vosotros lo sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Las verdades de Dios son repetitivas. ¿Desde cuándo estamos predicando el sábado? ¿Desde cuándo se está predicando? ¿Alguien podrá decir, bueno, desde 1844 proféticamente estamos hablando del sábado? No. ¿Desde cuándo se está presentando el sacrificio de Cristo? ¿Desde qué momento? Desde el Edén. Desde el Edén. Y hasta ahora estamos repitiendo. Y no pierden la fuerza, el valor, esas verdades salvíficas para nosotros. Y a medida que nos acercamos al final de la historia de la humanidad, se hace más necesario repetirlas, estas verdades. Cristo viene por segunda vez. Cristo murió por usted. Cristo hizo todo por usted. Hay que repetirlo. Tiene que entretejerse en nuestra experiencia la vida del Señor si queremos salvarnos. Amén. Si nosotros queremos permanecer en pie en medio de la crisis final, ¿qué necesitamos? No necesitamos dinero, no necesitamos una profesión. ¿Qué necesitamos? Estar en Cristo. Vivir con Cristo. Tener una experiencia permanente con el Señor. Eso necesitamos todos los días. Amén. Si nosotros no tenemos una experiencia diaria con Dios, imposible que puedas permanecer en pie en la crisis final. Imposible. Es imposible que puedas ir a morar en el cielo. Y si tú aspiras un día a vivir en la presencia del Señor, aquí nos toca prepararnos. Aquí nos toca fundir nuestra vida en la vida del amado Salvador. ¿Queremos hacer esa experiencia? Amén. ¿Queremos salir con Cristo de este lugar? Amén. Yo sí creo. Porque estoy predicando para mí. Me estoy hablando a mí. Necesito. Y quiero tener a Cristo en mí. Quiero vivir con Cristo. Quiero tener una experiencia. Y esta noche quiero hacer una experiencia con usted. No solamente yo. Ojalá que todos podamos hacer. ¿Cuáles son las señales que nos indican que Cristo está a las puertas? Veamos. Señales en el mundo religioso. ¿Qué es lo primero que dijo Jesús cuando los discípulos en el Monte de los Olivos? Señor, ¿cuándo será tu venida? ¿Y qué señales habrá de tu venida? ¿Qué es lo primero que dijo el Señor? Mirad que nadie se engañe. ¿Por qué? Porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros. Eso dijo el Señor. ¿Por qué no dijo, mira, va a haber hambre, va a haber pestes, va a haber terremotos? ¿Por qué no dijo lo primero eso? ¿Qué es lo más peligroso? Más que un terremoto, más que un huracán, más que una enfermedad, ¿qué es lo más peligroso? Ser engañado. Ser engañado. Y el Señor, cuando dijo eso, que había grandes errores, confusión religiosa en los últimos días, que aún los escogidos estarían en peligro de ser entrampados por los errores. ¿No dijo el Señor así? Claro, estamos en peligro. Y es lo primero que nosotros debemos tener cuidado. Afirmar nuestros pies en la verdad que conocemos. Si no es así,
estamos en un grave peligro. Podemos ser barridos por las olas de las falsas doctrinas que hoy están pululando en el mundo. Cada día tenemos que afirmar nuestros pies en la verdad presente. Cada día tenemos que repasar nuestras doctrinas. Cada día tenemos que compenetrarnos en las Escrituras para permanecer fieles y firmes en el día que pasa. Dice ahí la palabra del Señor que ustedes ven. Jesús respondió: mirad que nadie os engañe. Se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, ¿a quién? A unos. Qué peligro, ¿no? Y eso ya lo hemos visto en el paso de los años. Ayer les decía, estoy 34 años en la iglesia. 24 años por la gracia del Señor. Y quisiera permanecer siempre en la verdad. Y siempre en la iglesia del Señor. Pero eso no depende ni siquiera de Dios, depende de mí. No depende de Dios. Porque Dios hizo ya todo. Nos puso todo delante de nosotros. Pero ¿quiénes tienen que hacer su parte? Somos nosotros. ¿La salvación de quién depende? ¿De quién depende la salvación? Salvación de nuestras decisiones que hagamos, y no una vez en la vida. La salvación es la conjugación de decisiones hechas todos los días. No es de hace 34 años. Hace 34 años, por escuchar un himno titulado 144.000, me quedé en la iglesia. Escuché por primera vez, fui más por curiosidad a una conferencia, no sabía que era conferencia. Y cuando inauguraron la conferencia, yo no sabía que era conferencia, ni sabía qué iglesia era esa, pero fui. Comenzaron a cantar un grupo de jóvenes, unas señoritas, vestidos muy bonitos, y comenzaron a cantar 144. Eso rompió mi corazón. Yo comencé a llorar y no quería llorar. Tenía vergüenza de que me vean llorar. Pero no podía detener mis lágrimas. Me agarré de la banca y me decía: Señor, yo no quiero llorar. Pues como que decía el Señor: sigue llorando. Y yo me agarraba más de la banca, con dos manos me agarré de la banca y así. Pero las lágrimas me dejaban como un río. Y en mis adentros me dije: Señor, ¿será esta tu iglesia? Yo no sabía que había iglesias, solamente sabía que había una iglesia. Y pensaba que esa era la iglesia de Dios, era la iglesia católica, y era devoto. Tenía que viajar 15 horas para ir a dejar un paquete de velas a la Virgen María. Así. Para ir a dejar unos cuantos centavos, viajar un día y una noche, para llegar a un santuario y arrodillarme delante de la Virgen, santiguarme, persignarme, coger el agua que estaba cayendo de una peña, rezar una Ave María, un Padre Nuestro, llorar al pie de la Virgen. Bueno, como buen católico, eso es lo que hacía. No sabía que había más, pero el Señor me llevó allí. Y un himno quebrantó mi corazón, y ha quedado grabado en mi mente esa experiencia. Y dije: yo aquí quiero quedarme, Señor. Como que me dijo el Señor: quédate, aquí tienes que estar. Y aquí estoy, 34 años. 34 años cumplí en este mes de abril pasado, que conocí el movimiento de Reforma. Gracias a Dios. Entregué unos pocos centavos que tenía en mi bolsillo para la obra. Ahí quedé. Y con otro poco de centavos que me quedaron en el bolsillo, comencé a trabajar en el colportaje. Y el Señor me ha dado una rica experiencia. Quiero permanecer hasta el último. Amén. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Permanecer? Amén. ¿Hasta el último? Amén. Hasta el último. Amén. Conocí un profesor mío en la escuela misionera, un hermano muy preparado, peruano,
Él, cuando predicaba estos temas, lloraba y decía llorar, y decía en sus sermones, decía: hermanos, yo les aseguro que no voy a morir hasta ver a mi Señor venir por segunda vez. Pero murió con esa esperanza. Los apóstoles siempre pensaron eso. Pensaban que en sus días vendría el Redentor del mundo, pero no vieron. ¿Dónde están ellos? Descansaron, esperándonos a nosotros, esperando que el número de los redimidos se complete y Cristo venga y resucite a todos esos fieles. Hermanos, ojalá que nosotros podamos estar preparados para ese día de Dios. Señales en el mundo de la política. ¿De qué hablar? ¿Cómo está la política? Tremendo, ¿no? Los políticos estropeándose unos a otros para subir a los puestos más elevados en la corrupción de un país, de un estado, de una provincia, de un pueblo. Es la política. Veamos lo que dice aquí la sierva del Señor. Los hombres se atropellan mutuamente por alcanzar el puesto más alto. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. La política es lo más. No sé si me expreso mal o bien. Si me expreso mal, lo más sucio que puede haber en el planeta Tierra. Todo es mentira. Aparentemente son enemigos, pero son amigos. Es la política, el mundo de la política. ¿Qué más dice la forma inspirada? En cuanto a las grandes masas humanas, no hay unidad, excepto cuando los hombres se confederan para realizar sus propósitos en vistas. Dios los está observando. Este mundo está revuelto. Vivimos en medio de una crisis social. Pero ¿cuándo se unen los hombres? Solamente cuando hay intereses personales. Solamente para eso. Propósitos egoístas. O hasta alcanzar algo que ellos quieren alcanzar. Y después son enemigos. Así está nuestro mundo. Así está la política en nuestro mundo. Señales en el ámbito de la salud. Eso es lo que dijo el Señor en Mateo 24:7, Lucas 21:11. Dice: habrá epidemias, mortandad y hambre. A causa del pecado, la atmósfera de nuestro mundo ha llegado a ser una atmósfera de un asilo de apestados. Interesante esa expresión. ¿Qué ha llegado a ser nuestro mundo? Un asilo apestado. Un asilo de apestados, es decir, un asilo de enfermos. Hasta nosotros estamos enfermos y conocemos la verdad. Les aseguro que si todos nosotros vamos un día a hacer un examen, alguna cosa no está funcionando bien. ¿Qué dicen ustedes que están estudiando medicina? ¿Cierto? Eso no es así. Alguna cosa. De algo adolecemos. Yo creo que en la actualidad no hay una persona que tenga una salud 100% como debe ser. No creo que exista. Ojalá existiera, pero lamentablemente la humanidad entera está infectada por alguna enfermedad. En esta época de muchos ajetreos, ¿cuál es uno de los problemas que tenemos nosotros? El estrés. Estamos estresados. Y ya no es un estrés, hermanos, que es un 4. Eso no es 4. Ya no es estrés, es 4. Ya no es 3, sino es 4. Y estamos así, ¿cierto? Nerviosos. Rabiosos. De todos nos enojamos. ¿Leyeron la escuela sabática? No dormimos bien. ¿A qué horas se acuestan a ver las señoritas de aquí? Yo creo que nadie me va a decir a qué horas se acuestan. Pero no es asunto de adivinar. No se trata de adivinar, pero muchos de nuestros jóvenes están acostando 12, 1, hasta 2 de la mañana. ¿Saben por qué? Los famosos cibernautas dicen que la mejor hora para estar en línea, ¿cuál es?
de las 12 en adelante. Las líneas están desocupadas y podemos conversar más fácilmente. ¿Y cuántas horas antes hay que dormir de la medianoche? ¿Recuerdan la lección? 2 horas. Dormir antes de la medianoche es como haber dormido prácticamente toda la noche. Puede levantarse a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, a las 12, y usted puede trabajar frescamente. Pero si usted duerme pasado las 12, puede dormir de las 12 hasta las 7 de la mañana. Es como si no haya dormido nada. Y usted se levanta cansado, agotado, deprimido. Y alguna cosa le dice a su esposa, ¿qué pasa? Surge la Tercera Guerra Mundial. Vuelan los platos, vuelan las cucharas, vuelan los coladores, vuelan las ollas. Quizás no esté pasando eso con ustedes. En el mundo pasa eso. No me digas nada. Estamos estresados. Muy bien. Veamos otro interesante pensamiento aquí. El mundo está lleno de enfermedad, sufrimiento y angustia. Tengo aquí un dato interesante. Una de las epidemias que es un azote para la humanidad. La enfermedad que todavía no hay cura. ¿Cuál es? El SIDA, el flagelo de la humanidad. ¿Saben cuántos millones de habitantes están contagiados con el SIDA? 33.3 millones de personas con SIDA. De esos 33.3, 2.6 millones son niños que ya nacieron desde el vientre de su madre contagiados con esta terrible enfermedad. Y los países donde más hay personas infectadas por el VIH son los países africanos. Hay otra terrible enfermedad que se llama el ébola. Ustedes lo han escuchado, ¿no es cierto? Que este año hizo temblar a todo el mundo. Y es una enfermedad también que conoce una edad. Es una enfermedad que afecta al sistema celular. 24 horas dura una persona. Se destruye todo el sistema celular, no hay remedio. No recuerdo el país africano donde fue la mayor incidencia este año del ébola. La gente no sabía qué hacer. Moría una persona y tenían que arrastrarla y botarla a la calle. Aparecían los cadáveres muertos allá y acá y acá. Y el gobierno lo que hizo hacer grandes fosas, tirar los muertos allí y echarles gasolina y quemarlos, incinerarlos. Tremendo. Así está nuestro mundo. Otros datos vamos a ver más adelante. Muy bien. Vamos a ver las señales en la naturaleza. Huracanes, terremotos, etcétera, etcétera. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar se siguen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo esto. Menudea en alrededor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa menos a la verdad. Los científicos tratan de explicar por qué un terremoto, por qué un incendio, por qué un huracán. Claro, científicamente ellos dicen, no, esto fue por eso. Caprichos de la naturaleza. Placas tectónicas. Bueno, tendrás razón, mi padre. Pero las placas tectónicas no se van a deslizar mientras el Señor no diga. Desde la orden de la naturaleza que se deslice. No, no se mueven ellas. Ellas obedecen a leyes fijas. Y cuando el Señor ordena, ellas se deslizan. Y vienen del mundo. Nosotros sabemos la ciencia cierta. ¿Por qué un huracán? ¿Por qué hay desastres en diferentes lugares? ¿Por qué hay muertes espantosas por los desastres naturales? Ayer decimos que Dios retira su gracia en ciertos lugares y permite desastres, pero para nosotros eso es una advertencia. Muy bien. Aquí tengo un dato de los terremotos hasta 1912. Me sorprendió este dato interesantemente. En 1990 hubo apenas 712 terremotos. 792.
Y en el año 2012, 5.105 terremotos en un año. Y a estas alturas creo que debe estar eso en una cifra mayor. Unos 6.000, 7.000, 8.000 terremotos durante un año. Un dato escalofriante, ¿cierto? La naturaleza está convulsionada y nosotros sabemos que Dios está permitiendo eso para que la gente despierte, para que nosotros como iglesia nos preparemos. A medida que el tiempo transcurre, se hace más evidente que los juicios de Dios están en el mundo. Por medio de incendios, inundaciones y terremotos, Dios anuncia a los habitantes del mundo su próxima venida. Qué interesante. Por medio de los huracanes, terremotos, incendios, ¿qué está anunciando Dios? Su próxima venida. Qué interesante. Si bien es cierto, causa tristeza un terremoto, un huracán, un desastre, pero para nosotros, en cierta manera, en medio de la tristeza debe ser una alegría. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. La venida de nuestro Redentor está a las puertas. Y el fin del sufrimiento humano está llegando a su fin. Por un lado causa tristeza, pero por otro lado, para los hijos de Dios, ¿qué es? Una esperanza. Cristo viene. En este mundo, vivir en este mundo como estamos, no es fácil. Tantos problemas que tenemos que afrontar. Y todo esto que vemos no es otra cosa que alentar nuestras esperanzas para el gran día de nuestra redención. Señales en el ámbito social. Ahí tenemos las palabras de Timoteo. Tenemos la radiografía de lo que está pasando en nuestra sociedad actual. Hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios. Y en otro verso que continúa dice, a estos evita. Y esto el apóstol dijo que esto sería en los últimos días. ¿Acaso esto no está sucediendo? ¿Acaso esto no está pasando en nuestro mundo? Lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo. Y quizá la experiencia de muchas familias, aún de los que estamos viviendo esos episodios. La rebelión de los hijos contra los padres. Yo siempre recuerdo de mi niñez, de la escuela, del colegio. Nuestros profesores, ¿cómo eran? Yo recuerdo que mi profesor de primaria tenía un paquete de varas ahí, en una esquina. Y si llegamos atrasados, y me sacaban la vara para ti. Tienes que venir a la hora. Y nosotros aprendimos a respetar. A un profesor decíamos señor. Ahora no. ¿Cómo entran los muchachos? Haciéndole bromas al profesor. Se paran sobre los pupitres, jalan papeles, hacen un montón de cosas. Y el gobierno los protege. Un profesor que le castiga a un niño va a la cárcel. Multa. ¿Sí? Nosotros aprendimos obediencia. Hoy se enseña la desobediencia y la rebelión. Eso se enseña en las escuelas. Se enseña a matar. Estamos viviendo un tiempo peligroso. Por eso es que nosotros en nuestros días debemos tratar de tener a nuestros hijos en dónde? A nuestro alrededor. Tenemos que tratar de educarlos de acuerdo a la voluntad de Dios. Enseñarlos el respeto a los demás. Estamos en un tiempo de rebelión de la sociedad contra la voluntad de Dios. Y nosotros, que somos los conocedores de la verdad, debemos hacer todo lo posible para mantener a nuestras familias en el orden y la disciplina. Aquí tenemos este pasaje de la inspiración divina, que dice, porque en los días anteriores al diluvio la gente comía y bebía, se casaba y se daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró y la que se los llevó a todos. Estos eran los días típicos y característicos antes de la venida del Señor Jesús. Perdón, antes del diluvio. Y el Señor dijo que así como en los días de Noé, ¿cómo estaría la gente? Casándose, dándose en casamiento. ¿Qué es casarse y darse en casamiento?
Divorcio, no matrimonio. Bueno, hoy me caso, mañana me divorcio, me vuelvo a casar, pasado me divorcio, me vuelvo a casar, casándose y dándose en casamiento. Y esta es una de las señales prominentes que nos señalan que la venida de Jesús está a las puertas. Tenemos que leer lo que está pasando en nuestra sociedad. Tenemos que ver lo que está pasando y nosotros tenemos que prepararnos viendo lo que está pasando para el encuentro con nuestro Dios. Los amantes de los placeres siguen aglomerándose en los teatros, en las carreras de caballos, en los actos de juego, prevalece la más alta excitación y sin embargo el tiempo de gracia está terminando rápidamente. ¿Cómo están los amantes de los deportes? ¿Cómo están? Por miles en los estadios. Miles. Se vuelven locos cuando viene la Copa del Mundo.